Hola, ¿cómo están? Buenos días, y bienvenidos al tercer episodio del curso para profesionalizar nuestros negocios de alimentos. Eh, Hoy vamos a platicar sobre el manejo higiénico de alimentos y sobre, bueno, básicamente temas de inocuidad. Va a ser una sesión, a diferencia de las anteriores, mucho más teórica, ¿no? Va a estar un poquito pesada, entonces mentalícense, agárrense un cafecito, si tienen su compu a la mano, tráigansela, les va a ayudar y también tienen un cuaderno para que tomen notas. Entonces, vamos a tocar temas, vamos a irnos desde lo más general y lo más teórico hacia lo más específico y lo más práctico. Entonces, ahora sí que vamos a echarle ganas, voy a tratar de ser lo más entretenido que pueda. Este, pero es súper importante, o sea, este es un tema que muchas veces dejamos de ver y que nos puede traer problemas reales, es decir, que alguna persona se enferme, que algunas personas empiecen a detectar como una mala calidad en los alimentos o que nos ganemos una fama de, oye, no vayas a ese restaurante porque ahí te cae mal la comida, ¿no? Entonces, eh, bueno, y eso sin mencionar que vamos a hacer que una persona se enferme o incluso que la autoridad nos clausure por no cumplir con las normas de salubridad. Entonces, vamos a empezar. Les voy a estar compartiendo pantalla. Vamos a estar trabajando sobre un blog que ya subimos a la página. Se los dejé aquí en el chat. Les recomiendo que lo abran si tienen la posibilidad, si están en su computadora. Yo voy a ir siguiendo el blog un poquito rápido, porque el blog obviamente está muy específico para que lo entienda alguien que no va a ver el curso, pero entonces me voy a saltar algunas partes porque las voy a ir explicando. Pero bueno, me voy a ir sobre ese porque también hay mucho material descargable que hemos preparado para que ustedes puedan implementar en sus locales, negocios, que nos piden la norma, específicamente la norma mexicana y muchas normas internacionales nos piden que llevemos ciertos registros, procedimientos, protocolos, etcétera. Y entonces lo que nosotros nos hicimos fue darnos a la tarea de hacer una serie de procedimientos, los más importantes que exige la norma, para que ustedes prácticamente los puedan descargar, imprimir y pegar, ¿no? Pegar en sus locales o armar sus carpetas, etcétera, ¿no? Con tal de bajar un poco la carga, porque sí es mucho lo que exige la norma. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartirles pantalla. Eh, por acá vamos. Ay, esta no es. Denme un segundo. Ahí está. Les voy a compartir mi pantalla, que es donde yo estoy viendo el. Ahí están viendo mi pantalla. ¿Ves aquí el blog? Ah, ok. Perdón, es que ya no veo lo que estoy compartiendo. Este, ok, entonces, esta página en donde estoy ahorita es el blog del que hemos platicado. Y quisimos empezar el blog hablando del distintivo H para México, porque es un término que muchas veces con el cual estamos más familiarizados. Entonces, la norma mexicana que rige todo el tema de inocuidad en el manejo de alimentos, ya sea a nivel restaurantero o a nivel, digamos, de un local comercial que sirve al público, hasta las industrias alimenticias, es la NOM 251. Entonces, muchos de los criterios aplican para tanto el negocio pequeño como para la industria. El distintivo H eh, es una, es una certificación, por así decirlo, o un reconocimiento que hace la Secretaría de Salud en conjunto con la Secretaría de Turismo, que se basa en la NOM 251. Básicamente es como una auditoría de la NOM 251 que se hace a establecimientos que así lo quieran, ¿no? Ese es opcional, tiene un costo, ¿no? O sea, la autoridad nos cobra por irnos a auditar y lo que busca es generar confianza hacia los turistas, sobre todo, porque México tiene como un pequeño estigma de la famosa venganza de Moctezuma, ¿no? Que vienen los extranjeros a comer acá y se enferman del estómago. Entonces, lo que busca la Secretaría de Salud y en este caso la Secretaría de Turismo es generar confianza. Entonces, cuando hablamos de distintivo H es una auditoría o es un certificado opcional, pero si cumplimos con la NOM 251 prácticamente es un hecho que podemos pasar el distintivo H, ¿no? Entonces, obviamente, pues y la NOM 251 sí es de carácter obligatorio. Si un día nos llegan a auditar con la NOM 251 y nos encuentran no conformidades, nos pueden clausurar el negocio. Entonces, habiendo dicho esto, nos vamos ahora sí que ya a la parte como teórica, ¿no? Entonces, vamos a empezar por definir la palabra inocuidad. Cuando hablamos de manejo higiénico de alimentos, quizás la palabra correcta que estamos buscando es inocuidad. Estamos tratando de conservar o lograr la inocuidad de los alimentos.
¿Qué quiere decir inocuidad? Inocuidad quiere decir que un alimento inocuo es un alimento que no le hace daño a la salud de quien lo consume, ¿no? Entonces, básicamente en eso se basa la norma. La norma bueno, nos propone una serie o nos impone una serie de procedimientos, controles, documentación, etcétera, que nos debe de ayudar a mantener la inocuidad o lograr la inocuidad de los alimentos. Entonces, aquí me voy a saltar, esto es como un resumen, esto lo vamos a platicar hasta el final. Y va, entonces, ¿qué hace la norma? La norma se basa en un principio en el que existen 4 tipos de peligros alimentarios. Los peligros, lo voy a poner aquí en el pizarrón, me puse un pizarrón de escuela para ir tomando notas. Entonces, tenemos peligros químicos. Si alguien no le entiende a mi letra, me avisa. Físicos, biológicos, y alérgenos. Entonces, la norma identifica estos 4 tipos de peligros y entonces en los 170, 180 puntos que contiene la norma, básicamente es una serie de indicaciones para evitar que estos peligros lleguen a los alimentos, ¿no? O eliminarlos de los alimentos si es que ellos ya los traen. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con los químicos, que son los más fáciles hasta cierto punto. ¿Qué sería un peligro químico? ¿No? Bueno, pues un peligro químico es una sustancia química que pudiera entrar en contacto con el alimento, una sustancia química que no está diseñada para ello, ¿no? O sea, para comerse. Entonces, pues básicamente lo que busca la norma es ayudarnos a controlar esas sustancias químicas que no están diseñadas para la alimentación y evitar que puedan entrar en contacto con los alimentos. Alguno de los controles más básicos que propone la norma es que todas las sustancias químicas que se pueden manejar en un restaurante, bueno, primero que no tengamos sustancias químicas que no se requieren en un restaurante. Es decir, si nosotros tenemos un restaurante, nosotros no tenemos ninguna necesidad de almacenar medicamentos, por decir algo, en ese restaurante. Pero bueno, vamos a suponer que un restaurante sí debe contar con ciertas sustancias químicas, como son detergentes, desinfectantes, a lo mejor algún lubricante para algún equipo, básicamente, ¿no? Es lo que se me ocurre, ¿no? Está el tema de control de plagas, es importante mencionarlo, más adelante lo vamos a tocar, pero la norma no nos permite a nosotros llevar a cabo control de plagas de manera personal, es decir, que nosotros agarremos, compremos insecticidas o veneno para ratas o para cucarachas o lo que sea, y lo apliquemos nosotros. La norma nos pide que lo haga un proveedor autorizado por lo peligroso que puede ser el manejo de estas sustancias, ¿no? Entonces, pero bueno, básicamente lo que nos pide la norma en cuanto a control de peligros químicos es que nosotros tengamos debidamente etiquetados, debidamente almacenados y en envases adecuados las sustancias químicas necesarias para la operación del restaurante. Entonces, si nosotros tenemos algún tipo de desinfectante, algún tipo de jabón, algún tipo de limpiapisos, de limpiavidrios o cualquiera de estas sustancias, tienen que estar en embalajes adecuados, bien etiquetados y almacenados en un lugar independiente del almacenamiento de los alimentos. Es decir, no podemos tener en la alacena ahí la harina y al lado el limpiavidrios, ¿no? Tenemos que tener ya sea una gaveta especial o un almacenamiento independiente donde podamos asegurarnos que no pueda haber una contaminación accidental. Entonces, ese es relativamente sencillo. La otra, pues, observación sería, si llegamos a comprar a granel, ¿no? Ya ven que, o sea, si vamos y compramos el producto comercial en un supermercado o algo, normalmente los embalajes ya cumplen con algunas normas para sustancias químicas. Pero si nosotros compramos producto a granel por cuestiones de economía o porque es un producto muy específico, lo que sea, tenemos que tener embalajes adecuados para ese tipo de producto. Aquí yo lo que les podría decir es que a lo mejor la estrategia más práctica sería tener un embalaje reciclado. Vamos a inventar, si yo voy a comprar detergente a granel, a lo mejor un envase que previamente se usó para detergente me puede funcionar, ¿no? Y para eso está diseñado. Obviamente debe tener su tapa en buen estado, que no esté roto, etcétera, ¿no? Entonces, eso es peligros químicos. Después nos vamos a peligros físicos. También es relativamente sencillo el concepto. Peligros físicos es todo aquello que nos puede causar un daño físico a la salud. Vamos a inventar una piedrita en los frijoles que nos puede lastimar los dientes, ¿no? O a lo mejor un tornillo que se pueda desprender de algún equipo que no están bien apretados los tornillos. O a lo mejor un pedazo de plástico o de madera que se pueda desprender de una pala o de algún utensilio de cocina por algún golpe o lo que sea.
o a lo mejor alguna herramienta o unas tijeras o algo que tengamos por ahí en los anaqueles y de repente se caiga dentro de una olla y no nos dimos cuenta y al rato se la servimos a un cliente, ¿no? En la sopa. Entonces, todo este tipo de objetos que normalmente en la industria se les conoce como objetos extraños, ¿no? Que así le ponen porque es así como que cualquier cosa que no sepas qué es o que, aunque sepas qué es, que no va dentro del alimento, que pueda caer. Entonces, todos estos objetos extraños se consideran peligros físicos. Y básicamente lo que nos pide la norma es orden y limpieza, es decir, no debemos tener objetos que no pertenecen al área de producción o al área de cocina o al área de preparación o lo que sea, ahí, o sea, no hay sentido en que tengamos ahí una caja de herramientas o que tengamos ahí algunos tornillos que dejamos sobre el anaquel o que tengamos, yo qué sé, una alfiler, aguja ahí para alguien que se estaba remendando, no sé, ¿no? Un botones, lo que sea. Entonces, lo que nos pide la norma es nada que no tenga que hacer en el área de producción tiene que estar ahí. Todo tiene que estar limpio y tenemos que tener controlado eso. Y por el otro lado es buen mantenimiento a los equipos y al utensilio, es decir, la norma nos pide que estemos al pendiente del estado de conservación, ya sea de nuestros equipos y utensilios o incluso de las instalaciones, para que nuestros, vamos a inventar, licuadora no se le haya roto alguna pieza que pueda quedar dentro del alimento, o que, no sé, la pala no se pueda despostillar, o incluso un pedazo de pared o de muro, o incluso un pedazo de alguna lámpara o de un foco pueda caer adentro del alimento. Entonces, básicamente, ¿qué haría la autoridad en una auditoría? Pues iría a nuestro local y lo primero que van a ver es cuál es el estado de conservación del local. Si se ve bien cuidadito, limpiecito, ¿no? O sea, si que no te faltan azulejos, que no tienes así despostillada la pared, etcétera, pues va a ser algo bueno. Si de pronto ellos ven que está así como que todo medio feo, ¿no? O sea, que la pared se está despostillando, que a lo mejor los equipos están en un mal estado de conservación, que los utensilios de cocina también ya están muy, o sea, muy deteriorados, etcétera, pues ahí te van a decir, oye, esto es un riesgo físico, o se encuentran ahí herramientas o cosas, digamos, que no van en el área, ¿no? Luego nos vamos a los peligros biológicos. Los peligros biológicos quizás es el tema más extenso desde un punto de vista de inocuidad, por lo complejo que es un monitoreo y su control. Entonces, cuando hablamos de un peligro biológico, de lo que estamos hablando es básicamente de microorganismos, ¿no? Microorganismos y parásitos. Entonces, esos microorganismos pueden ser bacterias, pueden ser hongos y levaduras, pueden ser parásitos, puede ser a lo mejor algunos virus, ¿no? Pero principalmente la norma se enfoca en hongos, bacterias y parásitos, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que nos pide la norma? La norma nos pide que cumplamos básicamente con 3 estrategias de control microbiano. ¿Qué es esto? El primero, que es ¿cómo se dice? Utilizar ingredientes o materias primas confiables. Es decir, el ejemplo más claro es el agua. Que usemos agua potable, agua potabilizada. El agua es uno de los agentes más comunes para propagar infecciones parasitarias, por ejemplo, las famosas amibas o este tipo de parásitos. Es común que se propaguen por medio de agua no potabilizada, contaminada, ¿no? Entonces, si nosotros de pronto utilizamos agua que no pasó por un proceso de potabilización, podemos generar una contaminación, en este caso de un parásito. Otro ejemplo puede ser la carne. La carne es muy común, hay un mercado negro ahí de carne que está así como que a punto de hacerse zombie, ¿no? Y entonces de pronto hay proveedores que tienen, ya sabes, como esta carne de segunda, que a lo mejor ya está un poquito vieja, que ya huele un poquito raro, etcétera. Entonces, y es muy tentador porque tiene precios atractivos. Entonces, si nosotros estamos comprando materias primas que de origen ya son sospechosas, pues obviamente ya ninguna de las siguientes 2 estrategias de reducción microbiana o de control microbiano son válidas, ¿no? Entonces, lo primero que nos pide la norma es proveedores confiables, ya sea el tema del agua, que estemos usando agua potabilizada, o en el tema de los proveedores, que nuestros proveedores nos demuestren que tienen ciertos controles de calidad, ¿no? Entonces ahí es donde es un poquito complicado para el tema de los restauranteros, porque muchos proveedores no saben ni de qué les hablas cuando les pedimos un certificado de calidad, cuando les pedimos alguna inspección, cuando les pedimos alguna especificación, ¿no? Y entonces es un poquito difícil. Lo que ahí podemos hacer, digamos, desde un punto de vista como práctico, es buscar proveedores que de entrada se vaya bien, que si nosotros vamos a su establecimiento, el establecimiento demuestre que cuenta con estas buenas prácticas. A ellos que venden carne, a esos que venden frutas y verduras, etcétera, le aplican las mismas normas que a nosotros en nuestro restaurante. Entonces, ya después de este blog,
nosotros ya sabríamos más o menos qué tendríamos que buscar en ellos. Es decir, el que almacena carne, ¿cómo deberían de estar sus refrigeradores? Pues en buen estado, sin signos de deterioro, con ciertas temperaturas, que ahorita vamos a hablar de las temperaturas, que lleven un control de entradas y salidas de carne, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que nosotros poco a poco tenemos que irles empezando, en la medida que podamos hacerlo con los proveedores, irles exigiendo, porque eso a nosotros nos va a garantizar que el día de mañana nosotros no vamos a comprar una carne que a lo mejor tiene un problema ya de origen, ¿no? Entonces, básicamente el primer punto es prevención. Utilicemos cosas que no traigan a un riesgo ya de origen. Ahora, ya vienen las otras dos estrategias que ya son ya de proceso. Entonces, voy a empezar por el primero, que es el de el de eliminar la carga microbiana. Entonces, lo que nos dice la norma, normalmente los microorganismos se consideran que son ubicuos. Ubicuos quiere decir que están en todos lados. Entonces, esos microorganismos, bueno, más bien la norma considera que todos los alimentos que nosotros vemos que no estén empacados ya tienen una carga microbiana por contaminación ambiental. Ya dependerá en qué ambiente se desenvuelvan el tipo de carga microbiana. Vamos a pensar, no es lo mismo unos vegetales que están en la tierra que vamos a inventar unos pollos que están en una granja donde hay muchas heces fecales de pollo, ¿no? Entonces, las cargas y los peligros microbianos que pueden traer cada ingrediente son diferentes, ¿no? Es diferente la carga microbiana de la tierra que la de una granja de pollos. Y así para cada tipo de ingrediente. El azúcar es muy diferente que la sal, o el azúcar mismo que la carne, etcétera. Entonces, básicamente lo que nos pide la norma es que nosotros eliminemos o disminuyamos esa carga microbiana, y depende del ingrediente son las estrategias que nos propone la norma. Para frutas y verduras que se van a comer frescas, lo que nos pide es lavado y desinfección, ¿no? Pero para todo lo que no se puede comer fresco porque se considera un peligro ya considerable, vamos a hablar específicamente de carnes, pollo, carnes rojas, mariscos, pescados, etcétera, que se considera que traen cargas microbianas altas y que además son alimentos que son muy apetecibles para los microorganismos. Lo que ellos nos piden es que hagamos un tratamiento térmico. Un tratamiento térmico es una cocción. Entonces, básicamente lo que la norma nos pide es que logremos ciertas temperaturas, aquí se los voy a poner, pero básicamente están entre 60 y 75 grados las temperaturas que nos pide la norma, y dependiendo del tipo de carne, que si es carne de res, que si es carne de pollo, que si es pescado, etcétera. Y lo que nos pide es que se logre esa temperatura en todo el producto. Aquí les puse una imagen de una carne, de una pieza de carne en donde ponemos que la parte cocida logró una temperatura de 63 grados, mientras que la zona fría o la zona interior, que normalmente en la carne de res es común que se deje una sección sin cocer o sin cocinar, no alcanzó esa temperatura. Entonces, para fines técnicos, pues ese producto no está cumpliendo con este perfil de temperaturas que nos pide la norma. Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, a lo mejor todos lo hemos visto y a lo mejor es un poquito intuitivo, pero, y esto se los voy a platicar porque también vamos a tocar el tema en el punto de refrigeración, pero nosotros si tenemos un alimento que es sólido, la temperatura, si aquí tenemos una temperatura caliente, vamos a inventar que estamos hirviendo una papa, nosotros aquí tenemos 100 grados centígrados, grados centígrados, y a lo mejor la papa estaba a 25 grados centígrados en el centro, toda la papa estaba a temperatura ambiente. Entonces, esta temperatura va a empezar a migrar de afuera hacia adentro. A ver, espérenme. Me dicen que no me ven. A ver, ¿ahí me ven mejor? ¿Ahí me ven mejor, Juan? ¿Sí? A ver si ahí me ven mejor. Ok, entonces, si no me ven bien, me ponen ahí en los comentarios. Pero bueno, entonces aquí están los 100 grados centígrados y esta temperatura va a ir migrando de afuera hacia adentro. Entonces, lo último que se va a calentar va a ser el centro, y a lo mejor aquí va a empezar en 100, y luego va a ir aquí en 80, en 70, etcétera, ¿no? Va a depender del alimento y del tiempo, y poco a poco la temperatura va a ir migrando. Después ya va a estar aquí en 100, aquí ya va a estar en 100 también, aquí a lo mejor en 70, bueno, aquí en 80, y a lo mejor, etcétera, ¿no? Pero lo que quiere decir con esto es que a pesar de que nuestro alimento logre aquí en el exterior los 100 grados centígrados, es probable que al final del proceso aquí haya quedado en 50. Y entonces esos 50 grados están por debajo de lo que nos pide la norma en el caso de un alimento cárnico. Entonces es por eso que los productos cárnicos es como tan crítico que tengamos por ahí un termómetro de punción que nos permita
medir la temperatura interior. Eso lo hicimos en el video anterior, donde estuvimos revisando las condiciones de cocción del pollo, que picábamos la pieza de pollo para ver la temperatura interna. Entonces, básicamente es lo que nos pide esta tabla de... Ay, no les estoy compartiendo la pantalla. Sí, sí les estoy compartiendo mi pantalla. Ah, bueno, lo que nos pide esta tabla es eso, ¿no? O sea, esa temperatura que dice ahí es la temperatura interna. Y entonces por ahí va a estar la pregunta, oye, ¿qué hacemos con las piezas de carne que queremos que sean crudas, ¿no? Vamos a pensar en estos cortes de res, que los queremos en término medio, o a lo mejor pescados y mariscos que se consumen crudos o que se cocinan, ya saben, o se cuecen en limón o en vinagre o en algún tipo de ácido. Pues la norma no hace ninguna prohibición explícita, pero sí recomienda que no se haga, ¿no? Y que siempre se le informe al consumidor que lo hace, pues, o sea, a su propia responsabilidad. Entonces, es un tema ahí medio controversial, el tema de las carnes crudas, pero bueno, es importante que ustedes sepan que de entrada es un producto, es un proceso complejo y es una cuestión de riesgo, por lo cual tendrían que tener aún más controles en su selección de proveedores y de materias primas, que sería el primer punto, ¿no? O sea, tendríamos que ser extremadamente cuidadosos con nuestros proveedores, el tipo, vamos a inventar, de pescado que estamos comprando, si está fresco, si no está fresco, si ha cumplido la cadena de frío, etcétera, ¿no? El mismo caso para la carne, que provenga de un rastro TIF, ¿no? Este tipo de cosas nos van a asegurar que sean materiales libres de riesgo. Ahora, viene la siguiente sección, que es la de refrigeración o congelación. Entonces, ok, ya empezamos con seleccionar buenos proveedores y buenas materias primas. Ahora ya vamos con disminuir la carga microbiana. Ahora viene la tercera sección, que es el almacenamiento adecuado. Y cuando hablamos de almacenamiento adecuado, lo que nos dice es, en base al tipo de producto, tenemos que saber cómo se tiene que almacenar. No es lo mismo almacenar una salsa Mr. Wings, por decir algo que no requiere refrigeración, almacenar una pieza de carne que es forzosa su refrigeración. Entonces, lo que nos pide la norma es, uno, que identifiquemos correctamente cuáles son las condiciones de almacenamiento de cada material. Y la otra cosa que nos preguntan, nos exigen es que nuestros refrigeradores y congeladores, en este caso, bueno, y todos los almacenes estén en buen estado. Específicamente refrigeradores y congeladores es muy puntual. Lo que ellos nos dicen es, refrigeradores tienen que estar menor o igual a 4 grados centígrados o 40 grados Fahrenheit, para aquellos que tengan sus termómetros en la escala de Fahrenheit. Y los congeladores, igual, tienen que ser menor o igual a menos 18 grados centígrados, que es lo mismo que 0 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, esas son las temperaturas que nos pide la norma que tengamos en nuestros equipos de refrigeración. Y, por ejemplo, en el caso de la carne nos pide que la carne nunca debe de estar a más de 4 grados centígrados por más de 2 horas, ¿no? Entonces, por ejemplo, son algunos ejemplos. También nos pide que cuando recibamos la carne tiene que estar a cierta temperatura, tiene que estar a 4 grados centígrados, y eso demuestra que toda la carne, desde el proceso de matanza, ha cumplido la cadena de frío. Entonces, este es un tema bien crítico, el tema de refrigeración y congelación. Nos pide que, por ejemplo, después de que preparamos algún alimento, vamos a pensar una sopa, un caldo, un guisado, un arroz, frijoles, lo que sea, se tienen que refrigerar antes de 2 horas. Es decir, después de que se prepara, se puede dejar a temperatura ambiente a que se atempere, y después se tiene que pasar un poquito por lo mismo que platicábamos aquí de la penetración de la temperatura en los objetos grandes. Si nosotros preparamos, vamos a inventar una olla de frijoles, esa olla vamos a inventar que tiene 5 litros, ¿no? 5 kilos de frijol. Entonces, aquí, en este caso, sería al revés. Imagínense que nuestros frijoles están a 100 grados aquí adentro y los metemos al refri, ¿no? Bueno, o los dejamos a temperatura, vamos a meterlos al refri, ¿no? A 4 grados centígrados. Y aquí adentro están a 100 grados centígrados. Entonces, lo que va a pasar es que el calor, ahora en vez de transferirse de afuera hacia adentro, ahora se va a transferir de adentro hacia afuera. Entonces, lo que va a pasar es que este calor va a empezar a migrar hacia afuera. Y entonces, lo que nosotros vamos a empezar a ver es que lo primero que se va a enfriar, pues va a ser esto, ¿no? La orillita. Entonces, a lo mejor si aquí tenemos 4 grados centígrados, aquí vamos a empezar a
no sé, a 50 y luego aquí va a estar a 60 y a 70 y así sucesivamente para adentro. Hacia adentro, déjenme, les dejo de compartir para que vean bien ahí está. ¿Ahí ven mejor? Ok. Entonces, en este caso, pues va a ser al revés. Es decir, el frío, si lo quisiéramos ver de la otra forma, va a ir migrando de afuera hacia adentro. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que si nuestro recipiente es muy grande, lo único que vamos a lograr, o lo único que nos va a pasar es que el centro va a tardar muchísimo tiempo en lograr la temperatura de refrigeración. Y entonces, a lo mejor nosotros, después de 6, 8 o 10 horas, vamos a tener que el centro llegó apenas a 20 grados. Eso quiere decir que pasó 10 horas entre 100 y 20 grados. Entonces, en esas 10 horas, pues claro que puede haber desarrollo microbiano. Entonces, ¿qué es lo que nos pide o qué es lo que nos sugieren las buenas prácticas? Que nosotros, si vamos siguiendo con el ejemplo de la olla de frijoles, si nosotros esa olla de frijoles la vamos a refrigerar, tendríamos que tener nuestra olla así que está grandota, así de frijoles, ¿no? La tendríamos que dividir en varios recipientes más pequeños, de preferencia planos, ¿no? O sea, un recipiente a lo mejor de esta forma, para que el centro geométrico o el centro del envase esté muy cerca de la superficie, ¿no? Que este va a ser nuestro centro, el más alejado de todas las orillas, es este de aquí, pero aún así como el recipiente es muy delgadito, aún así alcanzas a hacer una buena transferencia de calor, que es importante que esto los tienen que almacenar separaditos y con la posibilidad de que haya, ¿cómo se llama? Convección, o sea, que haya aire que pueda viajar entre los recipientes. Aquí tiene que poder pasar el aire. Si nosotros agarramos esta olla, lo ponemos en toppers planitos y los estivamos todos así pegaditos, pues da lo mismo, ¿no? No sirve. Entonces tendríamos que ponerlos en toppers pequeñitos o planos, sobre todo, lo importante es que sean planos, y acomodarlos de tal forma en el refrigerador que no, pues que dejen que pase el aire frío y los enfríe, ¿no? Entonces, básicamente, entonces, cuando hablamos de cuestiones microbiológicas, entonces estamos hablando de tres cosas en particular, que es selección adecuada de proveedores, cocción o reducción de carga microbiana, que puede ser ya sea por lavado y desinfección o cocción, dependiendo de los materiales que usemos. Y en el tercer lugar sería almacenamiento adecuado para cada tipo de producto, ¿no? Aquí nos enfocamos un poco en el tema de refrigeración y congelación. Ahora, la cuarta categoría de peligro de inocuidad son los alérgenos. Entonces, los alérgenos son alimentos que pueden causar alguna reacción alérgica en algunos grupos particulares de personas, ¿no? Todos conocemos a alguna persona o conocemos casos de alguien que a lo mejor es alérgico a la leche, al huevo, a los mariscos, a las nueces, etcétera. Entonces, así, esto en realidad a nivel restaurante, aún en México no tiene mucha relevancia, o sea, la norma no lo audita, o sea, no nos pide que tengamos un control de alérgenos y que si nuestro producto lleva leche, le tengamos que decir al cliente que el producto lleva leche. A diferencia de la industria, en la industria si nuestro producto tiene leche o puede tener leche por contaminación cruzada, porque a lo mejor se procesa en el mismo equipo de un producto que lleva leche, se tiene que indicar en la etiqueta para que quien lo consuma, pues lo sepa, ¿no? En los restaurantes eso todavía no ocurre, probablemente por la relevancia que está tomando el tema de las alergias y las sensibilidades alimenticias, eventualmente se vaya a hacer alguna adaptación, pero bueno, por lo pronto a nivel restaurante no tiene relevancia. Sin embargo, sería importante en el caso de que ustedes ofrezcan algún platillo especial para alguna condición médica, ¿no? Vamos a inventar, yo vendo productos o vendo alimentos para gente que es alérgica a la leche. Ah, ok, en ese caso en específico que yo le estoy diciendo a mi cliente que puede consumir tranquilamente mi producto sin miedo a que se vaya a tener una reacción alérgica, pues entonces yo sí debería tener controles muy específicos para evitar que la leche entre en contacto con los alimentos. Y esto aplicaría con ingredientes incluso que no son considerados alérgenos. Bueno, los ingredientes que se consideran alérgenos son estos 8: leche, huevo, pescados, mariscos y crustáceos, nueces de árbol, cacahuates, trigo u otros granos que contengan gluten y la soya. Son 8. 8 son los que reconoce la ley mexicana y mismo caso para Estados Unidos. Aunque hay muchos más ingredientes que pueden generar reacciones alérgicas, las normas solo consideran estos 8 como obligatorios para su etiquetado, ¿no? Entonces, bueno, digo, se los platico para que lo sepan, ¿no? Aunque no tenga mucha relevancia para sus negocios en particular, pero
bueno, sí que sepan que existen los alérgenos, qué son, y que, bueno, si ustedes ofrecen algún producto especial, ya sea con algún alérgeno para gente que sea, o sea, más bien, libre de algún alérgeno específicamente para gente que sea alérgica a ese alérgeno, o alguna otra situación médica. A lo mejor yo preparo alimentos para diabéticos. Yo vendo gelatinas y gelatinas para diabéticos y para gente normal. Bueno, no normal, para gente que no tiene diabetes. Entonces yo tendría que poder asegurar que nunca voy a contaminar una gelatina que es para una persona que le va a hacer daño al azúcar con una gelatina que sí contiene azúcar, ¿no? Entonces, ahí son los controles que internamente tendrán que llevar a cabo, y si les interesa y es un tema en el que ustedes puedan identificarse, les recomiendo que busquen cuestiones de control de alérgenos, ¿no? Que eso hay mucho en internet, está muy enfocado a la industria, pero para ustedes pudiera ser relevante si es que manejan algo así. Entonces, bueno, esos son los 4 alérgenos, ¿no? Químicos, físicos, biológicos y alérgenos. Los biológicos, como platicamos, son como que un poquito los más extensos desde un punto de vista de la norma, son los que más controles se piden. Y bueno, ¿y entonces qué hace la norma? Entonces la norma, al haber identificado estos 4 alérgenos, propone una serie de buenas prácticas de higiene, bueno, no propone, impone una serie de buenas prácticas de higiene que ya son conocidas que funcionan. Por eso es que la norma es como tan puntual, o sea, no nos da a nosotros así como decir, ay, tú propones las cosas que puedes hacer para que tus alimentos sean seguros, ¿no? La norma dice, a ver, ya se sabe, es un tema internacional, es un tema que se ha estudiado en varios países y por las industrias durante muchos años, ya está definido, ya no hay que inventar la rueda, ¿no? Entonces, básicamente la norma es un listado de cientos de puntos, entre 170 y 200 puntos de esas buenas prácticas de manufactura. Entonces, la idea de ver estos 4 para que ustedes entiendan, porque en el momento que ustedes lean la norma, pues van a decir, oye, no manches, son muchísimas cosas. Pero bueno, ya que sabemos esto, podemos entender por qué cada punto tiene sentido. Entonces, muchas de estas buenas prácticas de manufactura o de higiene las estuvimos mencionando ahorita que platicamos de los peligros. Dependiendo del tipo de peligro, pues nos pide que tengamos algunas buenas prácticas, ¿no? Ya hablábamos de las sustancias químicas que se almacenan. Les voy a volver a compartir la pantalla para que vean dónde voy. Ay, caramba, aquí está. Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí los químicos, los peligros químicos, hablamos del etiquetado y el almacenamiento correcto de las sustancias químicas. Los físicos hablamos de orden y limpieza y mantenimiento. En los biológicos hablamos, bueno, ese lo acabamos de platicar, pero era selección de proveedores, controles de temperatura y cocción adecuada, lavado y desinfección. Y los alérgenos, pues lo que platicamos, ¿no? De la separación de estos ingredientes en caso que así nos aplique. Ahora, la norma no se queda tranquila con que nosotros le digamos, sí, muy bien, yo ya leí la norma y mira qué limpio está mi local y mira qué bonito trabajo. Lo que nos pide la norma es que nosotros todo eso lo documentemos, o sea, que nosotros le podamos demostrar que nosotros llevamos a cabo esos controles que la norma nos pide. Y básicamente esto aquí se resume en que la norma nos pide que tengamos procedimientos y tengamos registros de calidad. Es decir, si nosotros decimos que tenemos, vamos a inventar un control de temperaturas en los refrigeradores y congeladores, pues la norma me va a decir, ok, demuéstrame en dónde estás tú midiendo y registrando esas temperaturas diarias. Pues o yo digo que yo lavo y desinfecto todos mis refrigeradores una vez a la semana, ok, demuéstrame en dónde dice que tú cada semana estás lavando y desinfectando tus refrigeradores o tus baños, o que estás capacitando a tu personal en buenas prácticas, etcétera, ¿no? Entonces, en estos 2 links, nosotros les hicimos, bueno, la norma nos pide 7, por así decirlo, como 7 categorías de documentos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue de 5 de ellas, generar los documentos para que ustedes los usen, los descarguen, los impriman y los usen. Algunos los tienen que, obviamente, ¿cómo se llama? Que adaptar a sus propias necesidades, pero otros prácticamente ya los podrían usarse si quieren. Entonces lo dejamos en PDF y en Word con la intención, porque luego los Word, cuando los bajan, a lo mejor si ustedes tienen una versión diferente de Word o algo, se mueven las tablas y se hace ahí un relajo. Entonces la idea del PDF es que lo puedan descargar y vean cómo tiene que quedar cada documento, lo puedan imprimir desde ahí, o si se les modificó el Word, sepan cómo lo tienen que corregir, ¿no? Entonces, vamos a revisar los documentos que creamos aquí. Entonces, ¿qué nos pide la autoridad? Ok, que llevemos un registro, lo que platicábamos del control de proveedores y que nos aseguramos que nuestras materias primas son de buena calidad, etcétera. Nos dice la autoridad, ok, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, un tema que no revisamos ahorita
y que es el primer punto de aquí, es las especificaciones o criterios de aceptación o rechazo. Es decir, nosotros tenemos que tener determinado de forma interna bajo qué criterios vamos a aceptar o a rechazar un material. Entonces, y eso se lo tenemos que demostrar a la autoridad. Entonces, la autoridad también ya no se puso a que inventemos la rueda nosotros, y ellos ya en la norma nos lo ponen. Aquí lo estoy poniendo, se ve un poquito menos práctico en el blog, pero básicamente lo que nos dice es qué atributo tenemos que revisar, cuándo es aceptable y cuándo se rechaza. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, para carnes frescas, la de res tiene que tener un color rojo brillante. Eso sería un parámetro de aceptación. Si la carne es verdosa o café oscuro, descolorida, etcétera, la tendríamos que rechazar. En cuanto a textura, tendría que ser firme y elástica para poderla aceptar. Si es viscosa o pegajosa, la tendríamos que rechazar. Y así se va, ¿no? Aquí en esta parte lo pusimos solamente para los productos cárnicos, pero ahorita les enseño dónde viene la tabla completa, y entonces ahí habla de materiales envasados. Bueno, si yo voy a comprar un producto envasado, pues el envase tiene que estar íntegro y en buenas condiciones, tiene que estar dentro de su fecha de caducidad, etcétera, ¿no? Eso ahorita les digo en dónde lo pueden consultar. Entonces, básicamente aquí nosotros tendríamos que registrar eso. Vamos a inventar que yo compré frutas y verduras y llegó el proveedor a hacerme la entrega. Ok, fecha, no, pues hoy. ¿Qué producto? Jitomates. Proveedor, pues no sé, frutería Juanito. Cantidad, 2 kilos. Lote, no aplica, ¿no? Porque en este caso el lote no aplica. Marca, no aplica. Aceptado o rechazado, no, pues aceptado porque yo veo que la fruta está en buenas condiciones, no muestra signos de descomposición, etcétera, ¿no? No tiene plagas, no está sucia, etcétera, ¿no? Ok, la acepté y mi firma, ¿no? O la firma de la persona que lo recibió. Ahora llegó el de los abarrotes. Pues me trajo, yo qué sé, puré de tomate, caldo de pollo y todos estos abarrotes. Entonces, ok, fecha, hoy, producto, caldo de pollo, proveedor, abarrotes Juan, cantidad, 1 kilo, lote, pues el lote que traiga ahí, marca, pues la marca de la marca que compremos. Aceptado o rechazado, no, pues aceptado porque el embalaje está íntegro, la fecha de caducidad está es vigente, etcétera, ¿no? Carne, pues ok, llegó el carnicero y entonces así, ¿no? Y entonces para cada ingrediente o para cada cosa que recibamos tendríamos que llevar este control. Yo sé que suena un poco laborioso, pero bueno, pues eso es lo que pide la norma, y la verdad es que es una buena práctica porque de pronto, ¿qué pasa? Que es el siguiente punto que vamos a ver ahorita. ¿Qué pasa? Ok, llega el proveedor de la carne. Normalmente no lo reviso y a lo mejor después me doy cuenta y chin, estaba toda fea la carne, o la leche ya está caduca, o la fruta está en mal estado, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que tener, entonces, volviendo un poquito al tema, deberíamos tener un procedimiento para el recibo de insumos, que aquí está un procedimiento, que es básicamente lo que les platiqué: recibir al proveedor, revisar que su pedido cumpla con lo que se le pidió, evaluar cada artículo y registrar si pasa o no pasa, y después almacenar adecuadamente. Bueno, pues la fruta en donde va la fruta, la carne donde va la carne, los abarrotes donde van los abarrotes, etcétera. Y en todo caso, si encontramos producto defectuoso, entonces se lo tendríamos en todo caso que devolver al proveedor y pedirle, ya sea pues que se lo lleve ya, o pedirle que nos lo reemplace. Entonces, lo que nos pide la norma es que tengamos un procedimiento, en este caso, en este ejemplo, para manejar producto rechazado. Entonces, pero bueno, aquí lo interesante es que pues para poderlo rechazar, primero lo tenemos que inspeccionar. Si llegó el proveedor, no lo revisamos y ya después de 2 días nos damos cuenta que el producto estaba mal, pues ya va a ser complicado que se lo podamos regresar, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito como se amarra eso, ¿no? Déjame hacer un poquitín más chico esto. Va. Entonces ya ese es el primer documento, ¿no? Luego el siguiente documento que nos piden, está por acá. Aquí era lo que hablamos: producto fuera de especificación, qué hacer con el producto que no cumple con las especificaciones, y un registro del producto que está fuera de especificación, que es un poquito lo que platicamos nosotros. En este ejemplo simplificado estaríamos manejando la de recepción de materiales e insumo y la de producto fuera de especificación en el mismo formato, ¿no? Porque estamos hablando de recepción de materias primas. Entonces, en elaboración, si nosotros nos vamos bueno, no pusimos aquí los formatos porque eso es lo que revisamos la vez pasada. Entonces, nosotros deberíamos tener procedimientos o métodos de fabricación, o llámese recetas estandarizadas,
para todos nuestros platillos, ¿no? Que digan qué ingredientes llevan, qué cantidades, en qué orden se tienen que agregar, controles, si es que se debe aplicar algún control. Y algo que no se platicó la vez pasada es especificaciones de aceptación o rechazo del producto terminado. Es decir, si yo hago un platillo, vamos a poner el ejemplo de nuestro blog de la vez pasada, de boneless. Ok, los boneless tienen que tener ciertas características. ¿Qué nos importa? Pues el tamaño, tienen que tener cierto gramaje, tienen que estar empanizados correctamente, tienen que estar cocidos o tener una cocción completa hasta el centro, y tienen que tener un nivel de fritura adecuado, es decir, ni pueden estar súper carbonizados, súper quemados, ni tampoco pueden estar muy crudos, bueno, ni tampoco deben de estar crudos. Entonces, si tuviéramos que especificarlo, así tendría que salir, así tendría que estar nuestra especificación de la receta, los parámetros con los cuales tiene que cumplir ese platillo. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacemos si el platillo no cumple? Chin, se nos pasó de tostado el boneless. ¿Qué hacemos con él? Ah, pues se desecha, o en algunos casos quizás se puede reprocesar, no sé. El otro día pensaba en el ejemplo de una salsa. Oye, se nos pasó de sal, se pasó de sal la salsa, está muy salada, ¿se tiene que tirar? Quizás no, quizás podemos hacer otro lote y si las mezclamos, ya a lo mejor queda bien, ¿no? No sé. Eso es algo que internamente se tiene que definir para cada platillo. Entonces, es algo que, y también para cada tipo de defecto, no es lo mismo. Oye, es que esta salsa ya se echó a perder, ah, pues eso ya no lo puedo reprocesar, ¿no? Ya se tendría que desechar. Entonces, también tendríamos que tener procedimientos para esos distintos escenarios. Ok. Bueno, me están recordando que pueden acceder al blog. Aquí en el chat les pusimos los links para la página, para el blog que estamos revisando ahorita. Y ahí pueden ir descargando todos estos archivos, ¿no? Los que les estamos platicando. Entonces, el de las recetas estandarizadas está en otro blog, está en el blog de cómo costear tus platillos. Ahorita por ahí les pegamos el link en el chat, pero bueno, ese sería el tercer formato que no viene en este paquete porque lo tenemos allá. Luego viene en la sección de almacenamiento y distribución. Básicamente ahí lo que nos pide es el control de temperaturas de nuestros equipos de refrigeración. Entonces, para ello, déjenme, me voy a nosotros tendríamos que tener el procedimiento, cómo se mide la temperatura de un refrigerador o congelador. Ah, bueno, hay que colocar el termómetro en el centro del refrigerador o congelador, esperar 20 minutos, ingresar los datos en el registro, o sea, pues ya metí el termómetro, ya chequé después de 20 minutos, ya se estabilizó la lectura y lo registro en el registro de temperaturas. Y como cuarto punto sería reportar al supervisor si hay algún equipo que no esté funcionando adecuadamente. Ah, ok, ya tomé mis lecturas, ya lo registré y me di cuenta que el equipo fulanito está a 6 grados en vez de a 4. Ah, pues lo reporto para que se llame al mantenimiento o se revise qué está pasando, ¿no? Entonces, deberíamos de tener tres cosas. Uno es el procedimiento, que es este que ya revisamos. Dos es un inventario de equipos de refrigeración, donde nosotros podamos demostrar que sabemos cuántos equipos y qué características tienen cada equipo de refrigeración. A lo mejor tenemos 2 refrigeradores, a lo mejor tenemos 2 refrigeradores y a lo mejor uno de estos para cerveza, ¿no? Que también es un refrigerador. A lo mejor tenemos un congelador de cofre y un congelador de un refrigerador normal, no sé. Entonces nosotros tendríamos que generar un inventario en el que digamos la información básica de los equipos y alguna manera en la que nosotros los identificamos. Ah, pues es que tenemos el refrigerador marca Patito y que nosotros le llamamos refrigerador 1 y ahora tenemos el refrigerador marca Gansito y le llamamos el refrigerador 2 y así, ¿no? O si le quieren poner nombres, ya eso ya es de cada quien. Y entonces ya con eso, nosotros deberíamos de tener un registro diario. Bueno, yo les recomiendo que lo hagan diario, ¿no? Incluso si tienen mucho flujo de personas, pues hasta más de una vez al día, ¿no? Pero bueno, entonces ya nosotros diríamos en qué día, en qué horario, cuál de los equipos y qué registro o qué temperatura se registró. Y nosotros así se le podemos ir enseñando a la autoridad, ¿no? Entonces eso es en cuanto a controles de temperatura. Por aquí les dejamos una como de bonus, que es es importante y se los va a pedir la autoridad, aunque no lo exige aquí en un formato, que nosotros nos aseguremos que nuestros termómetros funcionan correctamente. ¿Qué nos llega a pasar? Tenemos un termómetro que compramos en el año del caldo, ya se nos cayó, ya no le sirve bien la pila, lo que sea, y a lo mejor ya no toma una lectura adecuada. Entonces, lo que se recomienda, o lo que se pide, en este caso lo que exige la autoridad, es que nosotros estuviéramos, en el caso de los termómetros, revisándolos con cierta frecuencia. Puede ser una vez a la semana. Oye, mira, yo reviso con hielo y lo reviso contra un termómetro de referencia. Hay algunos termómetros que pueden encontrar ahí en Mercado Libre o en estas tiendas, que es un termómetro más como un termómetro de laboratorio, de alcohol. Lo pueden comprar, ese como de referencia, no son caros, cuestan
200, 300 pesos, y eso lo pueden usar como un termómetro de referencia para comparar sus termómetros de punción, ¿no? Que son los que a lo mejor pueden usar de manera operativa, y a lo mejor una vez a la semana agarro mi termómetro de referencia, lo pongo en un recipiente con agua con hielo, junto los dos termómetros juntos, y verifico que me den la misma lectura. Entonces, o los comparo en otra situación, los meto los dos al congelador y veo que me den la misma lectura. Entonces, hacemos un proceso de verificación y nos aseguramos que el termómetro sirve. Y entonces aquí llevaríamos un registro de la verificación del termómetro para también asegurarle, en este caso al auditor, que pues que nuestros termómetros sirven adecuadamente y por lo tanto nuestras lecturas son confiables. Lo siguiente que nos piden son los formatos de limpieza y desinfección. Entonces, nos piden que tengamos procedimientos específicos de limpieza y desinfección para cada una de nuestras, para cada cosa, ¿no? O sea, no podemos tener uno para todo. Entonces, aquí nosotros pusimos algunos de ejemplo, para que se den una idea, algunos que creemos que son como universales. No sé, lavado de frutas y verduras. ¿Cómo se tienen que lavar las frutas y verduras? Proceso de limpieza y desinfección de superficies. Ok, para paredes y pisos. Proceso para lavar un equipo, en este ejemplo pusimos la estufa, ¿no? Entonces, la intención de estos procedimientos es que ustedes los puedan imprimir en Micar y pegarlos ahí en la cocina, ¿no? En las paredes o en algún lugar donde no saben a qué en la comida, para que cuando la gente, o que estén accesibles, para que cuando la gente quiera lavar o quiera desinfectar, sepan qué hacer. Ahí los dejamos todo esto en Word porque tienen que especificar las concentraciones o el método de preparación de cada sustancia. Vamos a inventar, si ustedes utilizan un jabón determinado que se tiene que diluir una taza o 200 mililitros o 200 gramos del jabón en una cubeta de agua, pues eso tiene que estar indicado aquí en el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí les decimos, pues por ejemplo, en este de aquí, ¿no? Preparar una solución de hipoclorito de sodio, que es el cloro comercial, en el cual por cada litro de agua tenemos que agregar 6 mililitros de hipoclorito. Perfecto. Aquí ya nos dice cómo preparar la solución. O si son de uso directo, ahí indicarlo, etcétera. Entonces, es importante que dependiendo de los materiales de limpieza que ustedes usen o de las sustancias, pues lo adapten, ¿no? De acuerdo a las indicaciones del proveedor. Y bueno, ahí está. Luego nosotros tendríamos que tener, bueno, si alguien tiene dudas, a ver, déjenme ver, porque a lo mejor voy rápido. Ok. Ok, dice en el chat, tengo varias sucursales, me gustaría que las etiquetas me las personalizaran. ¿Se podría? Mira, si quieres, échanos una llamadita con el área de ventas y platicamos, ¿no? Pero sí, eso si quieres lo vemos allá con el área de ventas. Por aquí en la página de internet puedes encontrar el WhatsApp o el teléfono, ¿no? No tengo yo autorizado responder esa pregunta. Bueno, perdón, regresando. En el calendario de limpieza, entonces, nosotros tendríamos los procedimientos de limpieza y también deberíamos de tener un calendario de limpieza, es decir, para cada equipo, superficie o instrumentos o lo que sea, tendríamos que tener un calendario para la limpieza y con sus responsables, etcétera. Entonces, aquí yo lo puse como ejemplo: estufa, freidora, refrigerador, el piso de la cocina, las paredes, la campana, etcétera. ¿Quién lo tiene que hacer y qué días de la semana se tiene que hacer? Esto obviamente es un ejemplo, eso lo tendrán que adaptar ustedes a sus instalaciones, pero es importante que esto exista. Y con ese calendario de limpieza, deberíamos tener un registro de limpieza. Estos registros de limpieza son comunes, normalmente cuando vamos de comensales, los podemos ver en los baños de algunos restaurantes, básicamente lo mismo, en donde se compruebe que este calendario de limpieza se está llevando a cabo, ¿no? Básicamente eso es lo que nos piden en cuestiones de limpieza y desinfección. Después viene el punto de control de plagas. En el punto de control de plagas, yo no quise poner mucha información, aunque sí viene algo de información en la norma, porque básicamente lo que la norma nos dice es que lo tiene que hacer un agente o una empresa que tenga licencia para hacerlo, ¿no? Entonces hay una licencia muy particular, una licencia sanitaria para poder llevar a cabo control de plagas, y hay una serie de documentación que es muy técnica. Entonces no es como que nosotros compremos insecticida y lo echemos y ya con eso sea control de plagas. Entonces, básicamente aquí la recomendación en cuanto a control de plagas es: consíganse un proveedor autorizado que tenga todas sus licencias, y ellos cada vez que vayan a hacer la fumigación o que vayan a hacer el control de plagas, que normalmente es una vez al mes, van a emitir un certificado. Entonces, ustedes tendrían que tener ese certificado mensualmente, ¿no?
Ese está fácil. Y por último, que es el tema de capacitación del personal, por lo menos una vez al año en cuestiones de inocuidad. Entonces, básicamente sería, tendríamos que tener un programa de capacitación que no es por nada, pero les podrían poner este video, ¿no? Que es todo lo que estamos platicando ahorita, y llevar un registro de ello, ¿no? Ponerles, bueno, pues ya la lista de asistencia al curso y la fecha y todo este rollo. Y por ahí luego piden que alguna evidencia o alguna cuestión como de que garantice que tomaron el curso, ahí les pueden a lo mejor poner algún examen o algo por el estilo, una constancia piden ellos, ¿no? Y ya con eso podrían cumplir con este requisito. Algunos estados o municipios piden que los trabajadores estén, ¿cómo se dice? Autorizados, que estén certificados para manejo de alimentos. Entonces, básicamente lo que tendrían que ir es a la COFEPRIS, ¿no? Que es, la COFEPRIS es una institución federal, pero tiene oficinas locales, y entonces preguntar el procedimiento, oye, es que yo necesito sacarles la credencial de manejo de alimentos a mis empleados. Ah, ok. Y entonces normalmente lo que ellos hacen es, les dan esta capacitación o parecida a esta que yo les estoy dando, y les dan como un gafete a las personas que como que los acredita para manejo de alimentos, y los inspectores pueden pedir que esa credencial o ese gafete esté presente en el establecimiento, ¿no? Para que ellos lo verifiquen. Es como su licencia de preparación de alimentos. Nos preguntan que si el video se va a quedar en la red y formatos. Sí, los formatos todos los pueden descargar desde la página web. Si ven el blog que nosotros estamos presentando ahorita en pantalla, ahí están todos los links de descarga. Y el video va a estar aquí mismo en el blog y también va a estar en YouTube. Entonces, ya sea que lo vean aquí o lo vean allá. Y básicamente lo de capacitación. Y al final, ya para cerrar todo esto, es la Secretaría de Salud, en la norma 251, desarrolló esta guía de buenas prácticas de higiene. Esta la descargué de aquí, ¿no? Donde dice descargar autoevaluación. Y entonces, básicamente, esto lo que es la norma, la convirtieron como en un checklist, como en un examen. Y entonces, algo que obviamente yo les recomiendo muchísimo es que agarren este documento, lo descarguen y se califiquen ustedes solos, ¿no? O sea, agarren y empiecen a revisar punto por punto. No los voy a revisar todos, pero aquí van a ver muchos de los que hablamos ahorita. Por ejemplo, aquí habla de condiciones de almacenamiento adecuadas. Por aquí habla de, vamos a inventar, bueno, el sistema PEPS. Ahorita no hablamos del sistema PEPS, pero bueno, es primeras entradas, primeras salidas. Les tenemos que demostrar a la autoridad que estamos manejando primeras entradas, primeras salidas. Y esto, aquí lo que nosotros les proponemos, que aquí por aquí se las puse, a ver, aquí las tengo. Nosotros aquí les dejamos una liga de descarga para estas etiquetas. Y son unas etiquetas muy sencillitas que dicen producto, cuándo ingresó, es una fecha, la fecha de caducidad y el proveedor. La intención de este formatito es que ustedes lo impriman en estos formatos que ya venden en Office Depot, en Office Max, en este tipo de tiendas, y estén identificando todos sus materiales a la hora del ingreso, los que se puedan identificar, para que entonces ustedes puedan demostrar y también puedan llevar un control de primeras entradas, primeras salidas. ¿Qué pasa? A lo mejor yo compro queso y a lo mejor compramos queso de forma semanal. Pues es muy probable que de pronto alguno de la semana se me cuatrapee y entonces saque primero el que me entregaron al final y el que me entregaron antes lo dejé ahí. Entonces, si nosotros llevamos este sistema de etiquetado, es más fácil poder identificar cuándo se recibió el producto y por ende cuándo tiene que salir. Esta fecha de caducidad, por cierto, que tampoco toqué el tema, viene en una tabla de alimentos que también está aquí. A ver, me voy a regresar a ese punto porque me lo brinqué bien cañón. Aquí está. Está de etiquetas PEPS, que son las que acabamos de ver, y luego está esta de descargar tabla de conservación de alimentos. Esta tabla de conservación de alimentos es esta, y es una tabla que sacó la FDA, que la FDA es como el COFEPRIS, pero de acá pero de allá de Estados Unidos, donde para cada tipo de producto nos recomienda el tiempo de vida de anaquel a temperatura de refrigerador, ¿se acuerdan? 40 grados Fahrenheit son 4 grados centígrados, y de congelador, que son menos 18 grados centígrados, ¿cuánto tiempo tiene que durar? Entonces vamos a inventar carne fresca de res, ternera, cordero y cerdo de 3 a 5 días. No sé, aves de carne de corral, pollo, pavo o pavo entero de 1 a 2 días, etcétera. Entonces, la fecha de caducidad nosotros la tendríamos que establecer aquí en estas etiquetitas, va en base a esta tabla de acá, ¿no? Entonces vamos a inventar pollo. Ok, recibí pechuga de pollo sin hueso. Ingresó el día de hoy, ¿qué día es hoy? 9 de noviembre.
Caducidad, pues yo le puedo dar 1 o 2 días, 11 de noviembre. El proveedor, pues proveedor fulanito, ¿no? Entonces, eso, cuando una persona ve ese producto, automáticamente va a saber si se puede usar o no todavía, o cuál tiene que usar primero, si es que hay más de una bolsa o de un empaque, etcétera, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho hacer esto. Las grandes cadenas restauranteras lo manejan, a lo mejor de una forma un poquito más sofisticada en algunos casos, pero esto es lo básico, ¿no? Y esto obviamente tendría que coincidir con sus registros de ingreso. Entonces, la buena práctica sería, llega mi proveedor, hago la verificación de los materiales en la tabla de recepción, genero las etiquetas para cada producto y entonces almaceno, ¿no? Que eso, fíjense que faltó en el procedimiento, lo podríamos incluir en el procedimiento, ¿no? Identifica cada producto y etiquétalo de manera adecuada, ¿no? Bueno, entonces aquí está la tabla igual de conservación. Y bueno, y entonces regresamos al tema de, aquí está, de la guía de autoevaluación. Aquí está. Entonces, bueno, en esta guía de autoevaluación es como un examen, les digo que es muy extenso, son 100 y cacho de preguntas. 163 preguntas, ¿no? Pero básicamente todas entran dentro de lo que hemos platicado el día de hoy. Hay obviamente va a haber cosas que no platicamos, pero en general creo que ya con lo que platicamos las van a poder entender. Y al final, un punto que no tocamos fue el de los criterios de aceptación y rechazo de materia prima. ¿Se acuerdan? Era el primero que aparecía aquí en los procedimientos, que es especificaciones o criterios de aceptación o rechazo. Es este de aquí. Entonces aquí nos dice, para cada tipo de producto, en qué nos tenemos que fijar para aceptarlo o rechazarlo. Entonces, a mí me parece muy útil. También yo les recomiendo que lo impriman y lo tengan a la mano para todo mundo. A lo mejor igual así como en un enmicado que por los dos lados se vea, yo qué sé, ¿no? Para que cuando estén recibiendo sepan exactamente qué tienen que revisar, ¿no? Entra en detalles del pescado, los quesos, por acá productos enlatados, congelados. Por ejemplo, aquí en los refrigerados entra en el detalle de que tienen que estar a temperatura de refrigeración. No, si lo voy a recibir tiene que estar a 4 grados o menos, o los rechazos están más de 4 grados, o productos que vienen congelados no deben de tener signos de descongelación, o si tienen signos de descongelación, lo rechazo, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente esos son pues es lo básico, ¿no? De la norma. Esta norma, aunque está basada en México, la verdad es que muchos de los parámetros y los criterios se aplican en cualquier parte del mundo, porque normalmente esta norma se deriva de normas internacionales. Entonces, aquí están todas las referencias en la parte de hasta abajo. Si ustedes quieren ahondar más en el tema o quieren descargar alguna otra cosa, aquí lo pueden hacer. Por ejemplo, aquí viene la liga para la norma como tal. Aquí está, ¿no? Que esa no la vimos ahorita, pero bueno, si ustedes quieran leer la norma completa, no solo la guía rápida, por así decirlo, bueno, aquí la pueden descargar, ¿no? Entonces, si alguien tiene preguntas, ahorita es buen momento, ¿no? Si no, de todas formas, después en los blogs, en la parte de hasta abajo, aquí pueden hacer sus preguntas y les podemos contestar, o asimismo también en los videos de YouTube. Entonces, si alguien tiene preguntas, que no tengan pena. Y bueno, y por lo pronto les doy el comercial del día de hoy. Hoy tenemos como oferta, bueno, no, para los que participaron en el curso, les vamos a dar una bomba dosificadora. No sé si ubican las bombitas dosificadoras. A ver, se las presumo, a ver si tengo una aquí a la mano. A ver, aquí tengo una a la mano, perdón. Déjenme, dejo de presentar pantalla. Ahí está. Una de estas, ¿no? Aquí me ven. Ya, de estas bombitas, gratis en la compra de 800 pesos o más. Entonces, por ahí les va a llegar el cupón a sus correos electrónicos, a los que se conectaron. Y pues se las recomiendo, la verdad son bien prácticos, se han vendido muy bien. Yo creo que sí han funcionado. Entonces, si no hay más preguntas, pues creo que ya acabamos, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho que se hayan conectado. Vamos a tener en 15 días el último curso o la última sesión del curso que va a hablar de cuestiones regulatorias. ¿Quieres que me pase allá, Juan? Sí. Ok, entonces déjenme. Ok, ya. Entonces, la última, ya la de la próxima semana, vamos a hablar de aspectos regulatorios. Vamos a tocar independiente, ya no vamos a entrar en el tema de inocuidad, ya vamos a tocar cuestiones fiscales, vamos a tocar cuestiones de permisos municipales, cuestiones del IMSS o de cuestiones laborales. Entonces, está interesante, igual va a ser un curso técnico, pero bueno, también es importante porque luego, ya cuando la operación empieza a funcionar, entonces ya hay todas estas cosas que nos empiezan a generar problemas. Entonces es importante que estemos preparados desde el principio, llevar una contabilidad correcta, llevar un control de gastos correcto,
etcétera, para que después no nos llegue el SAT y resulta que lo que creíamos que habíamos ganado, pues ya se lo debemos al SAT de impuestos, ¿no? Entonces, o con los empleados, a lo mejor tenemos algún problema en las cuestiones patronales y eso nos puede llevar a un problema legal. El IMSS es bien bravo. Entonces, bueno, los invitamos al siguiente curso y nos vemos, ¿no? Que les vaya bien.